La oralidad y la escritura como construcción cultural. Curso Oralidad y Escritura de la Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El grupo colaborativo de este curso está conformado por Ingrid Natalia Bermeo, Luzmeri Díaz y Héctor Devia, bajo la tutoría de la profesora Esperanza Josefina Agreda. El primer grupo que estuvimos contactando como grupo colaborativo fue la comunidad rom del barrio Nueva Marsella. Según nuestra indagación, se podría clasificar a los rom como miembros de una oralidad primaria, debido a que ellos se les dificulta, de hecho no saben leer y escribir en su propio idioma y tampoco utilizan en su idioma la escritura como medio de transmisión de saberes, conocimientos, historia y demás. En conclusión, se podría decir que son analfabetos en romanés. Los ancianos son los que transmiten ese conocimiento oral, esos saberes, y solo al interior de la comunidad los niños, niñas, jóvenes son enseñados en sus propios valores culturales. Sin embargo, sí se observó algún tipo de oralidad secundaria, debido a que muchos de ellos son alfabetizados en español, utilizan los recursos tecnológicos para transmitir mensajes breves, aún algunos de ellos intentando escribir en romanés, lo cual muestra que la oralidad es el medio que ellos utilizan para construir su propia cultura. Por lo tanto, se puede decir que los rom, los gitanos de Nueva Marsella en Bogotá, son una cultura netamente oral. Vimos cómo la vejez es asociada con la sabiduría, son ellos quienes se encargan de contar sus historias, mitos y leyendas, puesto que su habla cumple una función pedagógica. Ellos aprenden de ese modo para relacionarse con su medio, como una comunidad lingüística minoritaria inmersa en una mayoritaria. Su cultura es gobernada por sus valores, creencias y actitudes. Asimismo, otra comunidad contactada fue la Wayuu de El Milagro, Guajira. Los niños de la escuela de El Milagro también son partícipes de una oralidad primaria al interior de su comunidad, puesto que es utilizada para la transmisión de sus propios conocimientos. Su lengua nativa es el Wayunaiki. Por otra parte, pese al lugar aislado donde ellos habitan, son partícipes también de una oralidad secundaria. Tienen cierto grado de alfabetización en español, lo cual les permite la lectura y la escritura mediante el uso de cartillas, es decir, solamente para contextos educativos. Así que la función oral de la cultura wayuu les permite el intercambio de saberes, de dialogar sobre su cosmovisión y visión de la vida. Mediante su propia lengua y su tradición oral es como ellos transmiten sus propios sentimientos y deseos, ya sea mediante hayeshis, mitos, narraciones, historias. Todo ello contribuye al fortalecimiento de su propia memoria histórica sobre su pasado, su cosmovisión. Por otra parte, comunidades que daríamos por alfabetizadas no necesariamente lo son a un grado alto. Por ejemplo, la tercera comunidad que contactamos fue la de los niños y niñas de grado cuarto del Colegio Fernando Masuera Villegas en Bogotá, de la localidad de Bosa. Según nuestra indagación, estos niños prefieren más lo oral que lo escrito.
Vimos que ellos más bien pertenecen a un tipo de oralidad secundaria en la que hacen gran uso de la tecnología, como la televisión y la internet para la construcción del conocimiento. Los textos, por supuesto, son consultados y aunque tienen su alfabetización, no la tienen lo suficientemente desarrollada para decir que realmente son alfabetizados en el sentido estricto de la palabra. Aún permanecen en un tipo de oralidad. Por lo tanto, se puede decir que estos niños, como miembros de una segunda oralidad, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel muy importante, central, fundamental en la construcción del conocimiento del mundo, en la construcción de su propia visión y cosmogonía. Los códigos escritos, aunque tienen un mayor estatus entre su cultura, entre su grupo, no es dominada a plenitud. La escritura permite retener el pasado y hacer que perdure en el tiempo. Esto lo hace mediante la creación de códigos lingüísticos muy elaborados, basados en textos. Por supuesto, son restringidos y también se basan en el lenguaje oral. Esto es un método gráfico de transmitir información. Sin embargo, se requiere instrucción, se requiere enseñanza, por lo cual la planeación juega un papel importante, pero tiene la ventaja de que es refinada, aunque poco dinámica. Se requieren ciertas marcas o signos de puntuación y grafemas para poderse transmitir la información. Hay quienes dicen que las palabras se las lleva el viento y por lo tanto que la escritura es superior. Sin embargo, se puede decir que simplemente es una forma distinta de transmitir el conocimiento, de dar cohesión a las comunidades que la utilizan, de crear también un tipo de pensamiento social y un imaginario colectivo. Mediante la escritura también se puede transmitir la historia, pero de esta manera de forma objetiva, sin ser cambiada a través del tiempo según las circunstancias. Y la escritura misma aún puede transmitir tradiciones, formas de ver el mundo y las normas sociales que todo individuo debe tener para poder funcionar dentro de su propia cultura. Respecto a la oralidad, este es un proceso inherentemente humano. Está en todos y cada uno de nosotros. La oralidad puede ser manifestada básicamente de dos maneras, una denominada primaria y la otra denominada secundaria. En el caso de la primaria es muy típica de los pueblos ágrafos, es decir, de aquellos que no hacen ningún uso del lenguaje escrito, de los símbolos puestos en un papel o superficie para luego ser leídos e interpretados. Simplemente es lenguaje hablado, lengua oral. Sin embargo, la oralidad también hace uso de otras modalidades como es el lenguaje no verbal, es decir, la postura corporal, la expresión facial, la proximidad o alejamiento de otros, actitudes, todo aquello que permita llevar significado pertenece a ese lenguaje verbal si no se ha realizado con la voz. Básicamente se puede decir que la oralidad primaria está presente en todas estas culturas que no hacen uso de la escritura. Sin embargo, culturas alfabetizadas y no alfabetizadas también pueden hacer uso de la oralidad secundaria. Esto tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto, con la oralidad secundaria ya hay un cambio de la estructura social y mental,
pues a cierto grado ya ha incorporado la escritura. Es una expresión verbal también que se puede transmitir por medio de los mensajes electrónicos, de voz o de video, en la que el habla juega un papel importante. La oralidad en términos generales se puede decir que es espontánea, efímera, fugaz, usa los sonidos y puede ser poco refinada y sin embargo dinámica. Y aquí tenemos nuestro punto central de nuestra tesis. La oralidad y la escritura son simplemente maneras distintas de interpretar la realidad y de construir una manera de relacionarse con el entorno, con los demás. Es decir, de construir una cultura, ya sea mediante el mito, el lenguaje, la religión, el arte y la ciencia. En el caso particular del mito y la leyenda, podemos decir como Darós 2012 que es una psicología ampliada a lo que la ciencia no ha tenido acceso. Y esta psicología ampliada se constituye en una interpretación que no tiene nada que ver con el racionalismo, no se casa con él, no se apoya en él. Pero lo bueno o lo mejor de la mitología y de la leyenda es que crea una posición que refuta y contraargumenta la modernidad. Así que los mitos, leyendas, cuentos, relatos de la oralidad son tenidos como formas eficaces de transmitir la historia, las tradiciones y normas de los pueblos que los usan. A su vez, esta da cohesión interna al grupo al configurar su pensamiento e imaginario colectivo, es decir, cumple para efectos prácticos todas aquellas funciones que se esperarían de la alfabetización. Para concluir esta presentación, podemos decir que ambos enfoques, es decir, la oralidad y la escritura, contribuyen a la construcción de una cultura que nos permite relacionarnos con el medio. Sin embargo, ambas utilizan estrategias diametralmente distintas para transmitir esas creencias, valores y normas de conducta.